Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este es el primer video de una parte de la materia de integración y series que me apasiona personalmente, que es el estudio de la convergencia y divergencia de las series. Entonces, me interesa hacer varios capítulos de este tema porque es un tema que da para mucho. Eh, y lo que vamos a hacer como primera etapa en este video, vamos a utilizar exclusivamente el método de acotamiento, ¿ya? Que es un método que sirve mucho también en el ramo que viene habitualmente a continuación, que es varias variables o vectorial, dependiendo cómo se llame. Eh, y me interesa que más adelante veamos algunos ejemplos donde podamos combinar métodos, pero en este caso, como es el primer video, quiero mostrar cómo haríamos estos tres ejercicios mediante el método de acotamiento sin utilizar ningún otro método, ni siquiera integración. ¿Ya? Ese es como el sello de este primer video. Entonces, vamos. Copié los tres primeros ejercicios en este caso. La primera es la integral desde 0 a infinito de dx dividido en Euler de x más raíz cuadrada de x menos 1, todo en el denominador. La segunda es la integral entre 2 a infinito de 1 sobre logaritmo natural de x más 2. Y la última es la integral de 1 a infinito de logaritmo de x dividido por x cuadrado más 1. Insisto, no es el único método que se puede utilizar para estudiar la convergencia de estas tres integrales, pero es el que vamos a utilizar. Vamos. Primero voy a borrar el ejercicio 2 y 3, luego los vuelvo a incorporar. Como siempre, voy a tratar de no extenderme tanto, pero hay cosas que hay que explicar. Luego, para resolver una integral, para estudiar la convergencia, mejor dicho, de una integral, sin utilizar integración me refiero, lo primero que tenemos que hacer es estudiar si es impropia de primer orden o de segundo orden o ambas, ¿ya? Para eso vamos a separar siempre que podamos entre 0 y un número. Habitualmente se toma el 1, pero no necesariamente tiene que ser 1, y desde el 1 al infinito. Bueno, entonces aquí viene la primera parte importante. Las integrales entre un número e infinito siempre son impropias, ¿ya? Que siempre sean impropias no quiere decir que converjan o diverjan. Quiere decir de que son aquellas que tenemos que estudiar con la precaución de no tratar de calcularlas hasta que no sepamos con seguridad de que convergen o divergen, ¿ya? En este caso solamente vamos a hacer un check si convergen y hacerle una cruz si divergen, ¿ya? En cambio, las de una constante, solamente son impropias si tiene algún problema de discontinuidad en alguno de los puntos, ya sea el inicio o el término. ¿Podría haber una discontinuidad en el intermedio? Sí, también. Pero en ese caso tendríamos que volver a separar la integral en otras dos partes, ¿ya? Entonces, a esta integral, llamémosle I1, y a esta llamémosle I2. Entonces vamos a trabajar primero con I1. ¿Cómo sabemos si es impropia o no I1? Vamos a copiarla de nuevo. Tenemos que ver si tiene algún problema de discontinuidad, ¿ya? Y la discontinuidad debería ser de salto infinito, o también llamada irreparable. Si evaluamos en 0, me doy cuenta de que Euler de 0 es 1, raíz de 0 es 0, y menos 1 me da 0 el denominador. Por lo tanto, es una impropia de segunda especie, porque se hace 0 el denominador, y bueno, el numerador es 1, por lo tanto, es una discontinuidad del tipo salto infinito. Se nos arranca hacia el infinito cuando nos aproximamos al 0 por la derecha. Si nosotros hacemos una gráfica, más o menos, esto es lo que está pasando. Queremos saber si esa área existe, porque es una región, si se fijan, no acotada, porque tenemos una asíntota vertical en el 0, en x igual a 0. Bueno,
Recordemos que como vamos a utilizar el método del acotamiento, lo que necesitamos son dos cotas, una cota inferior y una cota superior, si es que nosotros apostamos a que esa integral de ahí converge. Sabemos que es mayor que 0 siempre. ¿Por qué? Porque las funciones que están dentro de la integral son siempre positivas o 0. Si se fijan, esto es un número positivo y su cota inferior es un 1, porque ya vimos que en 0 vale 1 y le estoy restando un 1, por lo tanto, el menor valor es 0 y de ahí en adelante crece. Como está en un denominador, cada vez que crece el denominador, la función se achica. Por lo tanto, el gráfico es consistente con una función decreciente. Entonces lo que voy a hacer es encontrar una expresión que sea siempre más grande que esa función y que converja. Aquí tengo dos opciones. La primera es decir, ¿cuáles convergen si están solas, de alguna forma? Bueno, veo que converge el Euler de X, siempre, porque no es impropio en el 0. No se hace 0 abajo, por lo tanto no se hace infinito. Pero me doy cuenta que es impropia por la raíz de X, ¿ya? Por lo tanto, si yo digo esto, y elimino de alguna forma el Euler de X menos 1, y me quedo simplemente con esto, esa función siempre es más grande, porque estoy achicando el denominador. Fíjense que Euler de X menos 1 es siempre positivo, por lo tanto lo que estoy haciendo es quitando una parte positiva de la fracción. Y ahora me doy cuenta de que esta cota superior, entre 0 y 1, la puedo reescribir como x elevado a p, ¿ya? Donde p es igual a un medio. Y yo lo que sé por integración, no lo voy a detallar aquí porque dije que no voy a integrar, es que x elevado a p entre 0 y 1 converge sí y solo si el p es más chico que el 1 y mayor que 0. Tiene que ser mayor que 0 porque si no se va hacia arriba y ya no es impropia de alguna forma. Por lo tanto, como el 1 medio es menor que 1 y claramente mayor que 0, quiere decir que la cota superior es convergente. Y entonces he demostrado que I1 es convergente por acotamiento. ¿Por qué? Porque es menor que una que yo sé que converge y a su vez es positiva, por lo tanto la cota inferior del 0 me asegura que no se me arranque al menos infinito, lo cual sería bastante ilógico por el gráfico, pero siempre en acotamiento agreguen una cota tanto inferior como superior, ¿ya? Por lo tanto, con eso demostramos que I1 es convergente porque está entre dos cotas reales. Por lo tanto, no se arranca al infinito. Recuerden que cuando decimos que es convergente, quiere decir que el resultado de esa integral es un número real. Perfecto. Entonces ya estamos check con I1. Perdón. Le vamos a poner un check. Ya sabemos que I1 es convergente. Si la suma de I1 más I2 para que sea convergente, I2 necesitaría ser convergente también. Entonces vamos a ver si I2 es convergente también. Voy a borrar también el gráfico, porque ahora el gráfico ya no tiene sentido, porque vamos a trabajar con I2, que si bien es la misma expresión, no tiene el mismo dominio de, en términos de X. Entonces vamos a poner I2 es igual a entre 1 e infinito, que es la otra parte, de dx más, dividido por Euler de x más raíz de x menos 1. Fíjense que si nosotros acotamos de nuevo y hacemos la misma cota, vamos a llegar a raíz de x, por ejemplo. Y raíz de x diverge entre el 1 y el infinito. Pero como es una cota superior, no me sirve porque el teorema del acotamiento dice que tengo que encontrar una cota superior que converja para probar que la del medio converge. Pero si encuentro una más grande que diverge, no pruebo nada. Por lo tanto,
voy a hacer acotamiento, pero voy a hacerlo distinto, porque ya dije que si lo hago exactamente igual, no voy a llegar a una conclusión correcta. Recuerden que cuando hacemos los métodos de manera incorrecta, podemos concluir cosas que no son ciertas. Entonces ahora me fijo que estas dos cosas juntas también son positivas siempre. A lo menos son cero. Recuerden que estamos trabajando ahora entre el 1 y el infinito. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo saco esto? Euler de X. Ya. Tengo dos posibilidades. Aquí podría integrar, pero yo prometí que no iba a integrar. Por lo tanto, voy a hacer otro método. Voy a seguir acotando. ¿Será cierto que Euler de X es siempre más chico que X cuadrado cuando estamos entre el 1 y el infinito? Si hacen un gráfico se van a dar cuenta que es siempre verdadero. ¿Por qué? En el 1, Euler de X vale Euler, que es 2,71, que es más grande que 1, y la derivada de X cuadrado es 2X. En cambio, la derivada de Euler es Euler de X. Por lo tanto, como en el punto de inicio, 1, Euler de X es más grande que X cuadrado y además su derivada es mayor, quiere decir que Euler de X es siempre más grande que X cuadrado. ¿Por qué elegí X cuadrado? Porque quiero llegar a una forma de X elevado a P en el denominador que sea más grande que 1. Porque recuerden que el criterio de las potencias de X elevado a P, por integración, eso se podemos estar integrando, pero no quiero integrar porque dije que no lo iba a hacer. Cuando estamos entre 1 e infinito, X elevado a P converge si es que P es mayor que 1. Y 2 es más grande que 1. Por lo tanto, esta de acá converge. Como esa converge, esta del medio también converge. Y por lo tanto, esta también converge. Recuerden que también era positivo, porque necesitamos una cota inferior que nos garantice que no se nos arranque al menos infinito. Por lo tanto, I2 también converge. Recuerden que podríamos haber hecho otro método, pero estamos haciendo solamente acotamiento. Como I1 e I2 convergen, yo sé que esta también converge. Vamos a borrar y vamos a continuar con los otros ejercicios que les había prometido. Bueno, si la memoria no me falla, habíamos dicho que íbamos a resolver en segundo lugar esta integral. Vamos a poner aquí un recordatorio de que esto también es positivo siempre. Aquí no necesitamos separarla en dos porque solamente tiene el problema del infinito. O sea, es impropia de primera especie, recuerda. En el infinito, impropia de primera especie. Si tiene un problema puntual en algún número, es impropia de segunda especie. Perdón. Voy a configurar un poco aquí para no borrar por error. Perfecto. Bien. Entonces, recuerden, el logaritmo de x, el logaritmo natural, más 2, es siempre positivo. Por lo tanto, yo puedo poner la cota inferior del 0. ¿Ya? Recuerden que no siempre se va a cumplir eso del que siempre es 0, mayor o igual que 0. Lo tengo que verificar. Como esto es mayor que 0, esto es positivo siempre, por lo tanto no es impropia de segunda especie, solamente de primera especie. Pues bien, ahora, lo que tengo que hacer es encontrar una función o una expresión que sea más grande y que converja. Primero que todo voy a hacer un recordatorio de que, por ejemplo, de que el logaritmo de x es siempre menor o igual que x.
esa es una entidad que tienen que aprenderse de memoria porque se usa mucho. De hecho, esa la podemos usar para hacer otros trucos con el logaritmo, ¿ya? Pero recuerden que el logaritmo natural de x es como el polinomio más pequeño, de alguna forma, es más pequeño que el polinomio lineal incluso. Nosotros hacemos un pequeño gráfico desde la parte positiva. Aquí está el logaritmo, hace esto. Y x parte desde el 1, o sea, parte más arriba, y tiene una derivada constante, con pendiente igual a 1, por lo tanto siempre es más grande. Aquí está y igual a x, y aquí está y igual logaritmo de x. Entonces, antes de hacer el acotamiento, vamos a decir, ¿qué hubiese pasado si nosotros analizamos la integral de dx partido por x más 2? ¿Ya? Si hago un pequeño cambio de variable, ni siquiera lo voy a escribir, sino que voy a hacer el cambio de variable simplemente. Voy a decir que y es igual a x más 2, por lo tanto, y es igual a dx, y aquí, cambiando los límites de integración, me queda 4 e infinito. Y yo sé que esto es una potencia de i igual a i elevado a p, da igual que sea i, lo importante es que está elevado a un p, y aquí hay un, vamos a escribirlo mejor, aquí hay un 4, da igual si es 4 o 1, lo importante es el infinito en este caso, y yo sé que esto es divergente. ¿Por qué divergente? Porque el p es igual a 1, recuerden. Integrales entre números a infinitos, que no incluyen el 0, convergen si p es mayor que 1, y divergen si el p está entre 0 y 1. El 1 no converge nunca, ni entre 0 y 1, ni entre 1 e infinito, ni cualquiera de sus intersecciones. Podría ser de 0 a 1 medio, por ejemplo, tampoco converge. De 5 a infinito, tampoco converge. El i elevado a 1 en el denominador no converge porque el logaritmo natural, que es su primitiva, no lo quiero integrar, pero su primitiva es el logaritmo de i, no es acotada, por lo tanto no la puedo evaluar en un número muy grande. Bueno, entonces, si nosotros dijimos que el logaritmo de x es menor o igual que x, yo no puedo afirmar que esto es más grande. Estaría mal. Porque si x más 2 es más grande que logaritmo de x más 2, quiere decir que esto es más chico. El lado derecho es más chico. Pues bien, entonces lo que voy a hacer es hacer el acotamiento en la otra dirección porque yo sospecho que estoy en presencia de una integral que diverge. Por lo tanto, lo que voy a hacer es esto. Voy a poner el 0 recuerden siempre va, si es que se puede, si es que es válido, y voy a colocar la integral entre 2 infinito, y voy a colocar primero a la que llegué por el acotamiento, o sea, esta, la nueva, x más 2. Y voy a colocar en segundo lugar, en el orden del acotamiento correcto, la que yo quiero estudiar. O sea, lo estoy haciendo al revés de como lo hice antes, pero recuerden, el 0 siempre va a la izquierda por comodidad. Quiero estudiar esta, la del lado derecho. Esta ya dijimos que diverge. ¿Por qué divergía? Porque viene de una potencia de p igual a 1. Si la más chica diverge, por acotamiento, esta también diverge. Perdón. Entonces ahora vamos a borrar aquí y vamos a decir que por este desarrollo, a esta le ponemos una cruz. No converge. Voy a borrar y nos vamos al último problema de esta parte tan completa de métodos de integración, perdón, métodos de estudio de convergencia, mediante solamente el uso de los métodos de acotamiento, ya sea para demostrar que algo diverge, como para demostrar que algo converge. Recuerden de que la convergencia o divergencia es algo propio de la integral, no depende del método que yo ocupe. No puedo llegar por dos métodos distintos a probar que algo converge y a la vez diverge.
El tercero es muy interesante. Vamos a anotar el problema 3. Si la memoria no me falla, logaritmo de x dividido por x cuadrado más 1. Vamos a volver a anotar el tips que anotamos para la parte 1. Recuerden de que aquí le pongo mayor igual, cuando en realidad para el intervalo que estamos trabajando yo podría poner mayor estricto, pero pongan siempre mayor igual así no se equivocan, porque podría pasar de que en algún extremo coincidieran en valor. Por ejemplo, el logaritmo de x y el x no va a pasar nunca, pero puede pasar con otras funciones. Bueno, entonces anotemos aquí un primer intento de acotamiento, que es lo que uno cuando trata de resolver estos problemas, también tiene que ocupar un poco la creatividad. Entonces, vamos a ver qué pasa con hacer un primer intento. Recordemos de que cuando no concluyamos algo, no quiere decir de que esté mal, solamente de que no era exactamente el camino, ¿ya? Pero lo importante es que no se cometan errores conceptuales. Por ejemplo, conceptualmente esto está perfecto. Está perfectamente acotado. Es mayor que 0 siempre por el intervalo entre el 2 y el infinito. X cuadrado más 1 es claramente positivo. Logaritmo de x es positivo porque el logaritmo de x es positivo a partir del 1 y es creciente. Y la función del lado derecho es siempre más grande porque como x es más grande que el logaritmo de x, esta función entera tiene que ser más grande que la otra. Por lo tanto, el acotamiento está bien realizado, pero el problema es que si ustedes analizan esta integral del lado derecho, vamos a llegar a que es divergente. Y si diverge la cota superior, no podemos decir nada de la que está en el medio, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir, en palabras coloquiales, la acoté demasiado probablemente, ¿ya? Entonces vamos a tratar de cómo acotarla de a poco, ¿ya? ¿Cómo vamos a saber si estuvo bien o mal el acotamiento? O si se me pasó o no la mano. Fíjense que el denominador tiene grado 2, ¿ya? Por lo tanto, si yo le pongo un grado 1 arriba, 2 menos 1 tiene grado 1. Y 1 no converge. Recuerden, para que converja en funciones polinomiales, la diferencia de grados entre el de abajo y el de arriba, entre denominador y numerador, tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, lo que yo tengo que tratar de hacer es que acá, en la cota, aparezca una potencia de x un poco más chica. Pues bien, entonces, antes de poner la función que vamos a poner en el acotamiento, vamos a seguir trabajando con el logaritmo de x para encontrar una cota más apropiada. Y esto en realidad es un truco. Es difícil que a uno se le ocurra si no lo ha visto antes, pero es bastante útil. Primero lo que vamos a hacer es decir que logaritmo de x es lo mismo que, vamos a hacerlo de otra forma, es lo mismo que decir 2 veces logaritmo natural de raíz de x. ¿Por qué? Porque si yo paso el 2 como potencia, esto me queda igual a lo siguiente, que eso es igual a logaritmo de x. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando en números positivos, por lo tanto no tengo que preocuparme del valor absoluto y esas cosas cuando yo tengo que elevar al cuadrado la raíz de x, que podría tener problemas por ese lado. Entonces, vamos a borrar aquí. Voy a ajustar el borrador para borrar lo menos posible. Pues bien, entonces, nosotros sabemos que logaritmo natural de x es mayor que 0 en ese intervalo. También sabemos que, por la identidad que hemos visto recién, esto es igual a 2 veces logaritmo de raíz de x. Y el raíz de x, cuando el x es mayor que el 2, raíz de x es mayor que 1. Por lo tanto, esto también es verdadero de que lo puedo acotar, perdón, sin el valor del logaritmo, sin la función logaritmo.
Eso es verdad porque estamos usando la misma identidad que usamos anteriormente. El logaritmo de x es menor que x, por lo tanto, 2 veces el logaritmo de una función de x creciente es siempre menor o igual que 2 raíz de x. Por lo tanto, vamos a escribir de nuevo la integral. Esto nos va a servir para poder acotar apropiadamente. Y vamos a cambiar, vamos a acotar usando la cota que es un poquito más chica, poquito, que poner el x. Y es igual de cierto que lo que vimos anteriormente. Fíjense que ahora voy a volver a acotar, diciendo, bueno, el 1 no me aporta mucho en el estudio de la convergencia, no, porque lo que importa en la convergencia entre 2 e infinito son las potencias de x. Por lo tanto, esto es menor o igual que 2 veces la integral de 1, perdón, no es 1, es 2, raíz de x dividido por x cuadrado. Recordemos de que x es distinto del 0 porque es mayor que el 2. Y esto es, entonces, el 2. No, pero podemos poner el 2 acá. X cuadrado, simplificando con el raíz de x, me queda x elevado a 3 medios. Y de nuevo, llegamos a una potencia de x elevado a p. En este caso, p es igual a 3 medios. Y 3 medios es mayor que 1. Recuerden de que entre el 2 y el infinito, entre cualquier número que el infinito que no incluya el 0, si la potencia del x es mayor que 1, quiere decirte que converge. Como converge esta que es más chica, porque es más chica y positiva, y por lo tanto converge la que estábamos estudiando. Por lo tanto le ponemos un ticket de convergencia. Y eso es todo. Muchas gracias por ver.